quiere más. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Huamantla ORG informa. El placer de ser con la psicóloga Gema Salado Hernández. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues aquí en su programa En el placer de ser, su amiga psicóloga Gema Salado Hernández le da la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, amigos, pues hoy hace mucho calor, quiere llover. Esta semana va a ser muy productiva, es un excelente día, es una excelente tarde y me gustaría empezar con una breve meditación en la que como te sientes te va a ir. Cuando andamos de buenas, sonreímos y vemos caras diferentes, una sonrisa siempre te va a abrir las puertas. Cuando estamos tristes, pues mejor la gente se reserva y a veces ni siquiera nos habla o nos habla muy poco. Cuando estamos enojados, bueno, la gente hasta se quita para que podamos pasar y no le digamos nada. Y cuando estamos llorando, la gente se preocupa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Cómo es que llegó a ese estado? Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que en palabras muy fáciles y muy manejables es la diferencia entre el pensar, hacer y decir. En muchas ocasiones cuando los pacientes llegan a terapia, siempre lo menciono. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que pensamos. Y esa disfunción, por llamarlo así, esa división, ese paralelismo, muchas veces nos lleva a ciertos conflictos, a ciertas situaciones de desagrado, porque en muchas ocasiones vemos que actuamos de diferente forma, totalmente adversa a lo que pensamos. Siempre estamos diciendo, yo soy muy alegre, yo soy muy buena, yo soy muy grata, y pues andamos con un genio de la fregada, ¿no? Entonces ya ahí hubo un contraste totalmente diferente. Ajá. Y entonces vamos haciendo
que pequeños conflictos se vuelvan más grandes. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a poder estudiar? Hoy viene Alejandro Carrillo Valero, que no tarda, y él es psicoanalista. Les voy a dar una breve introducción a lo que se refiere el psicoanálisis. Y bueno, vemos que el psicoanálisis tuvo un precursor, la hipnosis. Freud fue discípulo de Charcot y de Breuer, ambos hipnotistas, y los dos eran experimentados, cotizados en su momento, en su época. Los primeros descubrimientos del psicoanálisis se hicieron en relación con la hipnosis. Todavía ahora sobreviven algunos residuos del método primitivo en el empleo del diván, que hay muchos chistes, por ejemplo, cuando está la persona en el diván y el otro, el psicoanalista está escuchando lo que dice el paciente, ¿no? Y el método que se utiliza en psicoanálisis es la asociación libre. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la persona habla, y entonces en su narrativa va encontrando momentos que le fueron difíciles y sobre todo en su infancia. Y entonces aquí empezamos a ver que empieza a surgir la confianza y la autoridad del psicoanalista. En muchas ocasiones, aunque el psicoanalista se queda callado porque si no estaría haciendo psicoanálisis el mismo psicoanalista, no el paciente. Por eso es un método muy fluido, porque el paciente habla de todo lo que nunca habló en su vida. En ese momento, en esa hora, lo puede hablar. Y es cuando se da cuenta de muchas cosas, de muchos aspectos importantes en su vida. Y bueno, amigos, pues ya llegó nuestro invitado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizado. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Si
quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Huamantla ORG informa. El placer de ser con la psicóloga Gema Salado Hernández. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Bien, amigos, y pues ya regresamos, ahora sí con el invitado de lujo, Alejandro Carrillo Valero. Y él pues viene con mucho gusto, con mucha disposición, y eso realmente a mí me hace pensar que es una persona dispuesta, que es una persona que siempre está cuando se le invita, cuando puede también, porque es un hombre súper ocupado, porque da psicoanálisis, porque da clase, porque va a trabajar, porque va a hacer muchas actividades, ¿no? Y también se dedica a su familia cuando puede y cuando le da tiempo, me imagino. Y bueno, pues muchas gracias, Alejandro. De verdad agradezco que esté aquí, y sobre todo que pues a mí me fascina el psicoanálisis, y que hable de psicoanálisis para que la gente entienda un poco, porque el psicoanálisis, siempre lo he dicho, es pajoso, es bromoso, es difícil de entender y no cualquiera lo sabe manejar, ¿no? Entonces, por eso me da mucho gusto que esté aquí. Gracias, qué amable. El indicado. Muchísimas gracias, Gemma, por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio estar acompañándote en tu programa, El placer de ser, que le titulas. Pues sí, yo te propuse que nos encontráramos y con mucho gusto platicábamos. Me diste la oportunidad de hacer un tema libre. En esta ocasión, de lo que quisiera reflexionar es lo que tiene que ver entre la distinción entre pensar, hacer, decir, es decir, el acto como sustituto del pensamiento y el recuerdo. Porque una cosa es que uno piense, que uno planee, que uno se diga a sí mismo, que uno haga este ejercicio que tiene que ver con un decirse, que uno se plantee, pero que no necesariamente se lo comenta a alguien más. El pensamiento puede quedar para uno, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con la planeación justamente, o con el decirse hacia nosotros mismos, lo que atañe al pensamiento, no es lo mismo a lo que decimos, a lo que propiamente hablamos o contamos o le queremos mencionar a alguien más. Ya no es lo mismo, porque de una manera se pensó y de otra manera se plantea, se dice, se cuenta. Porque va a depender de a quién se lo cuentes, en qué situación, con qué tiempo. Entonces ya hay una distancia, una primera distancia entre pensar y hablar, por ejemplo. Y para seguir,
otra cosa es lo que acabas haciendo. Los actos a menudo son muy diferentes a lo que uno planeó o a lo que uno dice que va a hacer. Esto involucra, por supuesto, la realidad, esto involucra, por supuesto, la dificultad de hacer las cosas tal cual nos las planteamos. Pero quiero hacer un énfasis en estas tres esferas de actividades, ¿no? Una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que dices y otra cosa es lo que llegas efectivamente a hacer. Sin embargo, eso no implica que no haya dentro de nuestros actos algo del orden de lo que se dice. Es decir, los actos, si bien son por excelencia sin palabra, son sin un contar, uno va y hace, no implica que no estén rodeados, atravesados y que justamente los actos sean lenguaje. Lo que comparten estas esferas de acción humana, pensar, hablar, hacer, es justamente el lenguaje. De tal manera que uno puede encontrar que algunos actos dicen lo que con nuestras palabras no podemos decir, que a veces con algunos trastrabilleos de lenguaje, olvidos, equívocos, lapsus, uno dice mucho más de lo que cree estar diciendo o de lo que le gustaría aceptar, ¿no? Entonces, por un lado es la cuestión del lenguaje que tiene que ver con estas tres esferas de acción humana. Por otro lado es lo que tiene que ver con que desconoce uno qué hace cuando hace acto, cuando se piensa, cuando se dice. Por ejemplo, tomemos el caso del sueño como paradigma, ¿no? El sueño tiene que ver con una actividad nocturna o diurna a veces, en la que uno se encuentra con pensamientos extraños, lógicos y ilógicos, que uno se encuentra con cosas irreales, fantásticas. Uno pareciera que sueña con escenarios en los que nunca ha estado, con las personas que no conoce. Hay retozos de lo infantil ahí, o retazos más bien. Hay cosas que uno pasa en el sueño que puede uno decir, esto me parece insólito, esto me parece raro, esto me parece inclusive bobo o tonto. En el sueño hay algo que no nos es familiar, que nos es desconocido. Y sin embargo, en el sueño se vive una cosa, se siente una cosa, para cuando amanece y quieres contárselo a alguien. Hay cosas que se te olvidaron, hay cosas que no recuerdas, o justamente porque se lo estás contando a tal persona no se lo puedes contar todo y como es, como lo soñaste. Hay algo que se extravía, que se censura, que se reprime, que se distrae, y ya no es el sueño que soñaste el que le puedes contar a alguien más, ¿no? Se va diluyendo algo del sueño conforme va pasando el día, y no se digan los días, las semanas, los meses, algo se extravía. Pero entonces ahí nada se dijo, ahí no hubo algo de importancia, lo que pasó en el sueño es sin más. ¿O tendríamos que pensar el sueño también como una actividad humana atravesada por el lenguaje en el que hay algo que desconocemos? Justo como lo nombrábamos de pensamiento, de acción y de decir, parecía entonces que también el sueño tiene esos rasgos que no se puede decir todo, que no se puede acabar de contar, que algo se pierde, algo se hace intraducible inclusive, pero sin duda, solo por el lenguaje es que se lo podríamos hacer conocer a alguien más. De ninguna otra manera uno le puede hacer conocer a alguien más qué es lo que soñaste. Pero entonces, bueno, ya hay una distancia entre lo que se sueña, entre lo que se recuerda, entre lo que se dice, etcétera, etcétera. Pero no para ahí la cosa, ¿no? Sucede que hay un sinfín de actividades humanas que también son del orden del lenguaje, que también tienen un aspecto desconocido para nosotros mismos, por decir algo, el déjà vu, el jamais vu, por decir los pasajes al acto o los brotes, los momentos de locura, porque ahí hay algo del orden de la actividad humana. No es usual y no es para todos, pero en algún momento cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de sentir que esto que está pasando en este momento ya lo había vivido.
Ya lo había soñado. Tal vez en otra vida lo había experimentado, ¿no? Uno se hace explicaciones a esta aparente sensación de entre novedad y reconocimiento, que es el déjà vu, propiamente lo ya visto. Esto que yo ya había visto, esta experiencia que uno no se acaba de explicar por qué, cómo, pero uno la encarna, ¿no? Que además no es posible transmitirla de persona a persona y decir, mira, te la comparto como quien comparte un plato de sopa, ¿no? Sí. Que tendría que contarte qué es lo que experiencié como déjà vu para que pudieras también, a partir de tus propias experiencias, digamos, entenderlo. Ahí hay otro fenómeno que sin duda es del orden del lenguaje, que nos es desconocido, que no acabamos de explicar, que no ocurre en cualquier momento, solo en ciertas situaciones, y así una serie de fenómenos. Por ejemplo, el pasaje al acto, o el acting out, o lo que tiene que ver con un momento de locura en el que las palabras no bastan, las emociones se desbordan, y algo nos lleva, sin que seamos propiamente locos, a tener un momento de locura. La dimensión del acto. Todos en algún momento u otro, las emociones nos van al mil, haciendo una erupción y no las podemos controlar, sea porque nos jalemos los cabellos, sea porque aventemos una taza a la pared, sea porque gritemos de más. Digo, en el aspecto de la ira, de la furia, pero también en el aspecto del amor. Uno se deja resbalar en este afán y no sabe cómo ni cuándo, pero uno se siente exaltado y lo lleva a cometer actos como cantarle al pie de la ventana, como en medio de la noche ir a sorprenderla con un mariachi, por decir algo, ¿no? Cosas que no planeas precisamente, pero que te salen con brusquedad. La dimensión del acto es algo que viene a suplir lo que no se cuenta, lo que no se dice, lo que no se recuerda y que sin embargo te habita. Y que a pesar de que lo reconozcas o no, ahí está pulsando para ti y tus necesidades. Solo que uno, bueno, acorde a la moral, a las buenas costumbres, a cierta legalidad, pues trata de portarse de una manera en la que esto no tenga lugar, ¿no? Pero la verdad es que la moral a veces no alcanza y uno transgrede y uno se enoja y uno ama y uno hace 1001 cosas que son del orden del acto, que superan al pensamiento moral, al pensamiento preventivo, al pensamiento de me conviene o no me conviene. No, uno va y lo ejecuta. Es entonces que el acto en muchos momentos sucede, suple a lo que tiene que ver con lo que se podría contar, con lo que se podría recordar. No para ahí la cosa, porque también tendríamos que pensar que algunas veces uno recuerda con palabras, con dichos, con diretes. Por ejemplo, si yo te preguntara ¿qué desayunaste hoy en la mañana? ¿Qué me responderías? Fruta, jugo. ¿Eso fue lo que desayunaste? Uh-huh. Bueno, hace un instante estabas pensando en lo que desayunaste. No, hasta que hubo la necesidad de recordarlo, algo echaste, andar del recuerdo en pos de qué cosa desayuné. ¿Qué dijiste? Huevo con frijoles y chilaquiles. No, eso no dijiste. Pero quiero decir que en este momento no eras consciente de lo que desayunaste hasta que se apela al recuerdo. Sin embargo, no todos los recuerdos son accesibles, porque de igual manera, si yo te preguntara ¿qué desayunaste en la mañana de hace un año, 23 de mayo? Sería muchísimo más difícil acceder a este recuerdo, que no imposible, pero que sí muchísimo más remoto y alejado de la asociación, y sin embargo es posible que un recuerdo así también se pudiese recuperar. Pero este es un plano de recuerdos accesibles a la conciencia, que son preconscientes, que no tienen tapujo, que no hay problema, aun cuando estén lejanos. Se puede uno ir asociando, ¿no? Uno podría ir diciendo 23 de mayo, hace un año, yo estaba en otro lugar, estaba en esta situación. Uno empieza a hacer un recorrido asociativo y algo se puede decir, ¿no? Pero ¿y si hubiese lo que no se puede recordar en palabras, lo que no se puede decir, y más bien estuviese desterrado a la palabra? Esto no tendría acceso a la repetición, a la conciencia, al volver a pasar por ahí.
Apostamos a que sí hay posibilidad de acceder a estos recuerdos, que no necesariamente a veces implica palabrarlos, sino a veces inclusive actuarlos, ponerlos en escena, llevarlos a cabo en acto, sin que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene que ver con algo que habita en nuestra memoria y del cual desconocemos, pero operamos, repetimos, reproducimos. Por decir algo, no necesariamente ahora tú te percatas de que cuando agarras unos cubiertos los haces de tal o cual manera. No necesariamente tú te percatas que cuando lees un libro lo haces de tal o cual manera. Es decir, tú actúas, hay un nivel de la actuación, pero esta actuación de cómo tomar un libro, de cómo tomar los cubiertos, o inclusive cómo caminar, o algunos aspectos comportamentales, corporales, que no necesariamente te enseñaron y te dijeron, mira, Gemma, tú tienes que caminar de tal o cual manera, que no necesariamente pasaron por la palabra, pero que puede ser que pasaron por la visión, por la identificación, por asumir que tú tendrías que hacer así las cosas, y que no necesariamente puedes dar cuenta de ellos. A pesar de eso, habitan en nuestro acto. De tal manera que uno reproduce, actúa, repite muchísimas cosas sin darse cuenta porque ha aprendido, se ha identificado y no necesariamente es o consciente o que recuerde en palabras, sino que repite en acto, que uno, vamos a decirlo así, piensa y trabaja no solamente con lo que se dice y se habla, sino también a veces directamente con el cuerpo, con la acción, que no necesariamente tendría que pasar entonces toda la experiencia por la palabra. No así por el lenguaje, que implica ya otra dimensión. El lenguaje ya implica la intención, implica la expresión, implica que también algo del lenguaje no se pueda decir. Esto como para empezar a introducirnos al planteamiento que te traigo, ¿no? Que pone uno definir o resumir claramente o decirlo en unas cuantas palabras como es diferente lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y estos tres rubros de actividades te habitan. Uno podría pensarlo así. Formalmente yo te digo que el acto es un sustituto del pensamiento y del recuerdo. Uno hace y piensa con su objeto. Uno cuando hace cosas está pensando sin palabras, no así sin lenguaje, y de alguna manera transmite y es transmitido, ¿qué? Porque además el lenguaje es un medio. ¿Qué es lo que se transmite por el lenguaje? Lo que se llega a transmitir. Lo que se repite en acto es el deseo, es el sufrimiento, es lo aprendido, etc. Uno de los primeros avances teóricos que se hace con respecto al estudio del acto, por supuesto, es el teórico Sigmund Freud el que nos lo señala, es lo que tiene que ver con el acto fallido. El acto fallido lo señala en estos aspectos. Lo que se equivoca uno al decir o al escribir, lo que omite uno al leer, estos pequeños accidentes que tenemos en la vida cotidiana, olvidos, extravíos, de eso de que estás buscando el lapicero y no lo encuentras y lo tienes enfrente, o el celular y estás hablando con él. Estas pequeñas, o los lentes y esto. Exactamente, que podemos pensar como descuidos, como pequeños accidentes, como equívocos, que si bien no son palabras, sí implican un sentido de significación, sí hay algo del orden del lenguaje que se dice ahí, que no solo son errores, tonterías, sino que además apuntan a un decir de otra manera lo que uno siente, piensa, quiere o sufre, pero no necesariamente en palabras. Ahora, esto tiene implicaciones clínicas, esto tiene implicaciones teóricas y, por supuesto, éticas. Ahora, si los actos fallidos, de alguna manera lo que están haciendo es expresar de otra manera que no es la consciente y con palabras, esto significa que uno como sujeto, como persona, tiene al menos dos dimensiones del decir. Lo que puedes decir conscientemente y lo que se dice de ti, aunque sea inconsciente, no te percates de ello. Esto también existe y pasa todo el tiempo. Pasa porque se te cayó un plato, pasa porque se te olvidó una cita, pasa porque no tienes las llaves, pasa porque
algo en nosotros quiere decirse, quiere hacerse, pero por supuesto que la moral, la cultura, la tradición, la educación no nos los va a permitir. Este conflicto entre lo que uno quisiera hacer y lo que uno debe hacer es justamente el meollo de estas dos fuerzas que están pugnando todo el tiempo. Y en toda contienda de lobos, el que gana es el que más se alimenta. Entonces, ¿el que más poder tiene? El que más poder tiene, por supuesto. Ahora, que se hagan actos, que se lleve a cabo algo del deseo, de lo inconsciente, no implica que te des cuenta, no implica que, a pesar de que el acto se diga fallido y que se logre a final de cuentas, porque bueno, se llama acto fallido, pero a final de cuentas algo se logra del deseo inconsciente, algo ocurre, y que esto ocurra no implica que tú lo reconozcas. No implica que tú lo asumas. No implica que tú digas, sí, es cierto, olvidé las llaves porque no quería entrar a mi casa, porque algo del orden del malestar no me permitía querer acceder a ahí. No necesariamente te das cuenta. Entonces, si pasan cosas que son del orden del acto, que son del orden del lenguaje, pero no las puedes hacer consciente o decir o pensar, ¿pasan? ¿Realmente pasan? Como en esta pregunta un tanto filosófica y entre objetividad y subjetividad que se hace, si en este momento cae un árbol en el bosque de la Malinche y no hay nadie ahí para escuchar el ruido que hace al caer, ¿este árbol cayó? ¿Este árbol hizo sonido? Que no lo escuchemos es otra cosa, pero es una realidad. Dependiendo de la postura epistémica en la que estés parada, porque un objetivo diría, por supuesto que hay un mundo independiente de los sujetos. Ese mundo es objetivo, es tangible, es palpable. El mundo es a pesar de o aunque no estén los hombres. Pero la posición de la subjetividad diría, bueno, es que si no hay nadie ahí para escucharlo, para verlo, para medirlo, para sentirlo, eso pasa desapercibido, inexistente, no cuenta como la realidad, eso es algo que no nos atañe. Lo que está pasando atrás de esta pared, que para nosotros es insospechado, no sabemos qué ocurre, ¿existe o no existe? Bueno, sí. Pues para la subjetividad no existe porque no lo conoce, no lo supone, no lo piensa, no le interfiere al sujeto. No hay evidencias. Exactamente. Esa es la distancia entre objetividad y subjetividad. Mi pregunta es, si el acto está operando y hace un decir que para la conciencia, que para el sujeto de la conciencia, que para uno no se percata, ¿hay o no existencia del acto? ¿Hay o no repercusiones para el sujeto con respecto a este acto? Sí. Esos son los planteamientos que tendríamos que hacernos, ¿no? Porque para la conciencia no hay noticia de los actos, vamos a decir, inconscientes del sujeto. Pero no significa que no haya... Ahí habitan, dice usted. Ok, no significa que no haya un efecto. Entonces, hay cosas que pasan en mi vida, que a pesar de que no me dé cuenta, operan en mí. Esto ya no solo es inconsciente, sino también es algo que me trasciende, que trasciende al lenguaje, y entonces hay una existencia desconocida, y no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí mismo. De su persona. Así es. Bueno, ese es el primer momento del acto, ¿no? Pensar el acto fallido. Lo que tendríamos que seguir pensando con el acto es lo que la clínica enseña. Gemma, no tiene más de 150 años la clínica psicológica. Es decir, profesionales que se dediquen a escuchar a los demás desde una perspectiva ideológica con la intención de una cura o de un cambio, no tiene más de 150 años. Han existido tecnologías que le permiten al hombre conocerse, hablar de sí, pero que no son la clínica psicológica, porque por supuesto que ha existido la confesión religiosa, claro. Pero eso tiene un camino, un destino y un propósito. Diferente. Por supuesto que ha existido, por ejemplo, el teatro, que confronta, que siempre dice algo de ti, que te incomoda o que te gusta, ¿no? Es decir, ha habido medios, mecanismos, tecnologías para conocerse, decirse, pero que no son del orden de lo que desde hace 150 años se propone. Una clínica, sí. Una clínica psicoanalítica o psicológica o la clínica que tú prefieras,
en este momento te estoy planteando que no tiene más de 150 años. Es decir, estamos en el inicio de los estudios que tienen que ver con conocer al hombre a través de la escucha, que no es una escucha que pida la justificación de los pecados, que no es una escucha que pida la claridad de lo artístico y donde te sientas rebotado, que no es una escucha en la que te sientas obligado a decir las cosas tal cual son, porque ha habido muchas clases de escuchas. No, claro. Es una escucha que tiene que ver con que el hombre cuente, diga, se conozca, cambie, se moleste, algo ocurra, no sé, lo que tú gustes y mandes, también va a depender de cada clínica. El punto es que esto es nuevo y se están dando conocimientos nuevos a partir de hace 150 años. Por ejemplo, no se sabía de la existencia de los actos a cabalidad. Es decir, algo de lo que hacemos que parece un equívoco o un error, más bien tiene que ver con la intención de comunicar de otra manera algo que nos habita, que nos sucede, que nos molesta, que nos gusta. ¿No? Como el clásico, no vaya usted a pensar que me cae mal, pero es que no quiero estar con usted. O la clásica persona que llega contigo y en lugar de decirte hola, te dice adiós. O la persona que te quiere decir, sí, es que yo tengo 4 hijos y nada más te dice 3 con la mano, ¿no? Uh-huh. Son actos que están diciendo otra cosa, que tienen otro sentido de significación. Pero es la clínica la que se ha permitido decir, a ver, eso no parece solo un error. Eso también parece que es otro sentido de significación de las cosas. Entonces, ¿y si eso que es un error se viese como un acto para decir verdades que no se pueden decir con palabras? Fíjate, estos son los avances de la clínica, los descubrimientos de la clínica. Sentarte con alguien a contarle tus penas, tus penurias, tus alegrías, tus molestias, tiene que ver con atreverte a decirle a alguien más lo que quieres, lo que buscas, lo que esperas. Fíjate, nada más lo que la experiencia de la clínica, tú lo sabes, eres clínica, nos da. Es una oportunidad, es un reto, es muy fuerte. Sí. Llegar y que alguien te diga, sí, adelante, dígame lo que se le ocurra, lo escucho y dices, perdón, pues yo tengo tantas cosas que decir y de repente no se me ocurre nada. Bueno, ahí está justo el nudo de todo esto, porque además no es como que agarremos y se puedan decir las cosas. Estamos planteando que justamente las cosas no se pueden decir así nada más porque sí, sino que a veces algo estorba, lastima, molesta. Que o no llevan se un quiere rollazo recordar. Y te dicen 3 palabras, ¿no? Exactamente. Todas estas vicisitudes de la clínica. En la clínica se ha podido observar justamente el pasaje al acto, el acting out, los actos fallidos, todas estas dimensiones del decir. Pensemos propiamente en el pasaje al acto. Sucede que en algún momento de silencio, un acto se precipita. Un silencio precipita al acto por 2 motivos. Si alguien calla para escuchar, entonces el otro puede contar. Si alguien guarda silencio como clínico, como confesor, como amigo, es posible que propicie que el otro quiera contar. Y todas estas posturas de amigo, confesor, psicólogo, psicoanalista son diferentes para escuchar. Todas son diferentes. Pero si también alguien silencia, calla, te grita para que no hables, esa es otra posición frente al silencio, que en lugar de hacer silencio para escuchar, es acalla, silencia, para no permitir escuchar justamente. Pero si tú acallas, silencias a la mala y creas la imposibilidad de decirse, eso no es que se vaya a quedar mudo, es que más bien va a salir de otra manera. Hay torrentes que no se frenan con represas y que buscan salidas de otra manera. Entonces, ese acto se precipitará por el silenciamiento que en lugar de palabras devenga en algo que sacuda, que moleste, que lastime, que a veces hasta tienda al suicidio.
Te voy a plantear que anorexias, trastornos de alimentación, suicidios, berrinches tienen que ver con tratar de silenciar a ese que te está callando, pero que no le puedes decir nada porque es tu madre, tu padre, tu jefe, alguien superior, o ahí lo colocas como alguien superior, y que como no le puedes decir ya, carajo, basta, hasta aquí, no te metas conmigo, respétame, como tú no puedes hacer esos efectos en la palabra, entonces ¿qué haces? Te vas al acto, te vas al cutting, te vas al bullying, te vas a joder de alguna manera a alguien más, te lo llevas al cuerpo. Oye, tú sabes que lo psicosomático, es decir, estos dolores, gastritis, colitis, faringitis, dolores de cabeza que son declaradamente psicosomáticos, tienen que ver con afectos atrapados indecibles, inefables, intraducibles, decíamos en un principio. Entonces, el acto viene precedido por un silencio. Este acto a menudo quiere hacer que el otro, ese que se cree muy chingón para callarte, que te silencia, que te rebaja, a través del acto uno le demuestra su impotencia, su debilidad, porque no es acaso que nuestros niños, que nuestras mujeres, que la gente débil, tiene que hacer efectos sintomáticos tipo enfermedad para demostrarle al otro que ya basta, que deje de estar ahí. Un caso social, justamente, porque esto no solamente es individual. Claro. Un caso social es lo que tiene que ver con el gobierno y el narcotráfico haciendo opresión sobre algunas comunidades escolares donde los maestros se están formando. Y entonces, si por un lado puja ese que se cree demasiado y ellos también pujan, lo que producen son actos. Y ahí tenemos a los 43 de Ayotzinapa caídos como cadáveres, este síntoma de que alguien quiere silenciar a la fuerza. Eso es un acto, pero en una dimensión social. Volviendo a lo nivel intrasubjetivo personal, tendríamos que seguir pensando que los actos procuran desde un dolor infantil poner un límite a un otro gigante que se cree que las puede todas, que las sabe todas, que las domina todas. Y los actos vienen a ponerle un hasta aquí. A veces es un director, a veces es un padre, a veces es una madre, a veces es cualquiera que se crea que tiene algún poder sobre otro. Eso es la dimensión del acto. Peligrosa, es resolutiva. Resuelve un afecto. Pero ¿qué clase de solución? Porque a veces estos actos no solo son rebeldía y intención de libertad y de independencia. A veces son actos que llevan a lesionarse a la persona misma, que los llevan a tirarse, a lastimarse, con el objeto de mostrarle a los demás que al menos ahí su cuerpo les pertenece. ¿Cierto? Es el clásico niño quitándose el suéter porque no quiere que su mamá lo cuide de más. Mijo, pero te vas a enfermar porque hace frío. Sí, efectivamente, va a padecer de frío. Pero también tal vez quisiera poner un hasta aquí a su mamá y que ya no le estuviese exigiendo de más. Molestingando, ¿no? Salvo que en esto él también se molestinga, ¿no? Claro. Porque entonces pues él también se expondrá, él también se enfriará, él también no estará abrigado, pero tal vez no quisiera ese tipo de abrigo, ¿no? Eso es un ejemplo, por decir alguna generalidad, ¿no? Sigo pensando en esta cuestión de los actos. Y para ir terminando, quiero plantear que, te decía yo, que tiene reconocer esta dimensión del acto como un decir, tiene implicaciones teóricas, clínicas y éticas. Digo teóricas porque, pues, es justamente porque ha habido un desarrollo a partir de lo que se estudia, de lo que se ve, que cambian las composiciones de la teoría. Que uno se da cuenta entonces que desde la teoría, que uno no es un sujeto unitario, que esté de acuerdo consigo mismo todo el tiempo, claro, sino que uno tiende a resquebrajarse, uno tiende a separar lo que hace, lo que dice, lo que muestra, lo que oculta, lo que sueña, lo que quiere. Uno es un ser de muchos rostros, máscaras y facetas. Uno se engaña inclusive a uno mismo, ¿no? Con estas. Teóricamente por ahí caminaría la idea, pero me interesa más pensar la cuestión clínica y ética. Porque para la clínica entonces esto tiene
que avivar los ojos y los oídos del analista, del clínico, del terapeuta, porque implica entonces que las personas estarán contando su vida de otra manera. Estarán diciendo cosas que le molestan inclusive en la sesión misma, y nosotros tendremos que estar al pendiente de qué es lo que están haciendo, que no significa que nosotros sepamos qué es lo que tienen, sino que uno tendría que dar lugar a que ellos expliquen a partir de nuestro señalamiento, en el que tendrían que darse cuenta de que están haciendo algo diferente y que nos expliquen qué es lo que hacen. Porque si algo pasa en la clínica es que uno no sabe qué es lo que ellos quieren decir o significar a partir de sus actos. Pero hasta llegar tarde o no llegar, o lo que sucede en consulta es significativo. Claro, significativo para nosotros, que llama la atención, pero por el significado, el sentido de significación de lo que esto lleva a la clínica, tendrían que contarnos ellos. Y por qué llegó tan tarde, y por qué la vez pasada no vino, y por qué en este momento se siente inquieto, y por qué esta ocasión trajo esta playera, etcétera, etcétera. Lo que resulte significativo y permita que él dé cuenta de sus actos y no solamente de lo que nos quiere decir. Por supuesto que el paciente siempre trae una demanda de lo que quiere contar, decir, pero basta con que uno preste oído a lo que él quiere decir. ¿Dónde quedaría justamente la dimensión de lo que él no sabe que quiere decir, que quiere contar y que también dice, no a gritos, a actos, pero que él no puede notar? Nuestra labor también tiene que ver con darle un espacio a esa otra forma de decir las cosas. Pero también implica una cuestión ética, reconocer a los actos como significativos, porque un acto que uno comete y que por lo regular se escuda con el fue sin querer, yo no sabía, yo no quería, no me di cuenta, perdón, pero etcétera, etcétera, o el clásico chiste en el que uno se ríe y parece que desestima el valor de las cosas. Uno puede registrar el acto y de inmediato desdecirse de él, con la risa, con el disculpe, yo no sabía, la ignorancia me exime, pero no justamente sería nuestra labor ética que ellos pudieran, o cada uno de nosotros, nuestros pacientes, nosotros mismos, a partir de lo que uno hace y vive, reconocer que aunque no me guste, que aunque yo no sabía, el de las consecuencias voy a ser yo, el que va a pagar los platos rotos soy yo, que la ignorancia a mí no me va a permitir que me libre de esta, porque la ignorancia es responsabilidad mía. Que si yo digo, es que yo no quería que se rompiera la taza, sí, pero tú lo tiraste. Te dieras cuenta o no, lo quisieras o no, tú lo hiciste. Es que yo no quería embarazarme, bueno, entonces, ¿quién quería? ¿No? Por decir algo. Hacia donde voy es a esta cuestión ética de la asunción de la responsabilidad subjetiva por nuestros actos. Quiero recordar que uno peca por palabra, por pensamiento, por acción, pero también por omisión. Claro. Y estas acciones son responsabilidad nuestra. Somos sumamente irresponsables. Vamos por la calle al amanecer y uno puede darse cuenta muy pronto de voltear a ver a uno mismo y a los demás, que nos pasamos un alto, que tiramos una basura, que no nos importan los demás, ni tendrían por qué importarlos tampoco, que uno es abusivo, que uno es transgresivo, y todos estos actos que cometemos todo el día con nosotros, con los demás, en el trabajo, en la escuela, son responsabilidad nuestra. No son de nadie. No es papá gobierno, no es si Dios quiere, no es si mi mamá me mandó el lunch o no. La edad legal para empezar a asumir las consecuencias de un delito, por supuesto que los 18. Pero eso no implica que antes no tengas que vértelas con la responsabilidad, porque el que tiene hambre eres tú, el que tiene sed eres tú, el que la regó eres tú. Aunque en un primer momento tus padres tengan que dar la cara por ti, resulta que el que es dueño de sus acciones, aunque no se dé cuenta, aunque no las quiera aceptar, aunque no le gusten, no eres tú. Es eso que habita en ti y se llama deseo, sufrimiento,
pero que tú eres esclavo de ese dueño que es lo inconsciente, el amor, el deseo, el sufrimiento, pero que es directamente a ti a quien apunta. La llave la tiene cada uno de nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues no sé si quieras que pasemos a hacer pregunta y respuesta o que quieras devolver algún comentario. ¿O vamos a un comercial? Claro que sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Huamantla ORG informa. El placer de ser con la psicóloga Gema Salado Hernández. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Bien, amigos, ya regresamos. Y Alejandro, ¿quiere usted mostrarnos un foro que va a haber? Sí, cómo no. Hacerles la invitación al foro multidisciplinario sobre trastornos de la alimentación, en el cual hablaremos de anorexia, de obesidad, trastornos de la alimentación en general y de su trabajo clínico. Es multidisciplinario porque, esperamos la participación de los psicólogos, de nutriólogos, de psicoanalistas. Es un tema que está en boga ciertamente, pero que además pues el psicoanálisis tiene algo que decir, también la nutrición, la psiquiatría. Entonces queremos pensar juntos haciendo ponencias sobre el evento que nos traemos entre manos. Es el sábado 11 de junio en Puebla, en la Escuela Libre de Psicología. La dirección es 3 Oriente, número 1601, en la colonia Azcárate. Es un evento que reúne a psicoanalistas jóvenes, adultos, gente con mucha experiencia en la clínica, con mucha formación, en el cual se pensará esta problemática, este síntoma que siempre ha existido, pero que hoy está en boga y parece resaltar. Entonces, pues la invitación es a participar en este foro sobre trastornos de la alimentación, el sábado 11 de junio en la Escuela Libre de Psicología.
Y pueden asistir personas con sobrepeso, Sí, claro, con también está abierto al público en general. anorexia, y aunque no tengan ningún tipo de situación adversa, Claro. también por salud mental pueden asistir, Claro que ¿no? sí. Todo tipo de personas. Sí, son bienvenidos. Es un foro que se pretende abierto a todo tipo de público y es en la Libre de Psicología, en el auditorio de la Escuela Libre de Psicología. ¿Y por dónde queda? Esto es en 3 Oriente 1601. Vamos a decir que uno llega sobre el Boulevard 5 de Mayo al puente de Obando, Ujú. sube hacia el oriente, después del Boulevard 5 de Mayo, unas 4 o 5 calles para arriba, más o menos por ahí es la colonia Azcárate. Ujú. Pues ahí en Puente de Obando cualquiera uno le informaría cómo llegar a la Escuela Libre de Psicología. Que de hecho pues está cerca de la Escuela de Psicología. Sí, 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 a es el área. 6 cuadras más Así o es. menos, Sí, que realmente está como a 10 minutos caminando, ¿no? exactamente. Sí, uno Ajá, llegando no es- ahí a no es 3 bromoso. Oriente y Boulevard Ajá. 5 de Mayo, pasando el Puente de Obando, uno puede caminar y encontrarse la Escuela Libre de Psicología. ¿Y los costos? Está en 250 pesos hasta antes de que termine mayo, después 300. Pero bueno, tenemos la promoción de que para los estudiantes foráneos de Puebla está en 100 pesos. Ah, Está en wow. 100 pesos. Que No está ahí aprovechen, que descrito, aprovechen. con un servidor pueden encontrar información. Yo estoy en Facebook, mi nombre es Alejandro Carrillo Valero, así estoy, les puedo dar información con respecto a este evento. Y bueno, esto es importante, hay una promoción para estudiantes en solo 100 pesos. Ah, pues está súper Sí, interesante. claro que sí, ojalá se animen a ir. Y bueno, retomando el tema, ¿cómo? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo ayuda el psicoanálisis en este tipo de eventos? Que si yo estoy ya enferma, no sé, de cáncer, de una enfermedad terminal, y quiero todavía resolver algunas situaciones, pero no sé cómo. Cuando la gente desconoce qué puede aportar, por ejemplo, el psicoanálisis en este tipo de situaciones. Bueno, no es que haya un psicoanálisis que se dedique exclusivamente a niños y otro a cáncer y otro a jóvenes. El trabajo psicoanalítico tiene una trayectoria general, porque sí hay vertientes que se dedican exclusivamente a la tanatología o a la pedagogía o a la psiquiatría, ¿no? Por decir algo. Pero la apuesta del psicoanálisis en todo caso tiene que ver con dar un espacio a la voz, a la escucha, al trabajo que tiene que ver con el recuerdo, a ir y contar pues los malestares, las tristezas, el dolor del pasado, apostando a que no se repita en el presente. Por supuesto que hay una línea de trabajo en el psicoanálisis que no es específica para los casos terminales, ¿no? Más bien la línea de trabajo general del psicoanálisis tiene que ver con pues que la gente, si gusta, es bienvenida para venir y contar lo que se le ocurra, sus molestias, sus tristezas, sus alegrías, lo que quiere, lo que le choca, lo que le sacude. Es un espacio para platicar, cosa que no es poco. Uno es un mero convocante de la palabra, lo que también no es para nada nimio. Es necesario y quizá cada vez más que uno tenga un espacio para decirse, para contarse, para que con cierta calma uno pueda pensar, contar y tener un espacio para rechinar los dientes, para tener prisa, para contar. Pero en esencia es un espacio para cada quien y decir. Ajá, muy bien, exactamente, ¿no? El chiste de esto es que la gente acuda a desahogar, a hablar, Ajá. a resumir, Para empezar. a enojarse con ella misma, con Y los con demás, los demás también. con los demás, y que pueda tener un espacio para ella, ¿no? Para él, para ese pequeño, para esa pequeña, para ese adolescente, ¿no? Que está bombardeado de tantas ideas, de tantas personas, tanto comercial, de tanta publicidad, etcétera, y que no sabe qué hacer, ¿no? Y que está confundido, y
que tiene pues las famosas crisis de identidad y que quiere hacerlo mejor, pero está haciendo todo lo contrario, ¿no? Como habíamos comentado. Y es que finalmente en qué edad no hay una crisis, ¿no? Hay crisis en la juventud, en la infancia, en la adultez, en los 40, con las mujeres, que no, más bien lo característico de la vida es que todo el tiempo estamos en crisis, que todo el tiempo hay cambios, que todo el tiempo hay disconfort. Bueno, pues de eso justamente hay que hablar. Sí, sobre todo hablar cuando realmente no quieres hacerlo, ¿no? Bueno, si no quieres, ahí está canijo, ¿no? Porque uno lo que esperaría es que llegara alguien que al menos quisiera hablar. Pero, bueno, pasa o que la gente que no quiere hablar y ya cuando se queda solo y el psicoanalista o el psicólogo o el terapeuta está del otro lado y le da esa confianza, bueno, que no quería hablar y se pasaron 3 horas ahí, ¿no? Fíjate, bueno, algo hay ahí que se posibilitó para el decir. Creo que justamente esa es nuestra tarea. Prestar oído, prestar nuestra persona para que alguien se dirija a nosotros y que se cuente de otra manera que no podría hacerlo con un amigo, con sus padres, con el novio, con los hijos. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que nos avergüenzan, que nos gustan, que quisiéramos, pero que no se las podemos contar a los que ya tenemos, a los que amamos, a los que odiamos, y que de repente necesitamos también una oreja ajena, externa, neutra, objetiva, para contar y decir lo que usted guste y mande. Pues muchas gracias, Alejandro, el tiempo se fue en un segundo. Muchísimas gracias y pues la puerta sigue abierta. Gracias, Gemma. Para el día que usted quiera, nada más me avisa. Con muchísimo gusto. Y seguimos con este tema, con otro, con lo que usted quiera. Amigos, pues muchas gracias. ¿Teléfono? 247-108-95-68. Pues bien, amigos, esto fue El Placer de Ser con psicóloga Gemma Salado Hernández. Hasta la vista y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200 y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.